A las 7 de la mañana, a 30 minutos, llega nuestro abogado penalista, docente universitario, ex juez de la República, ex fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Cali, abogado litigante, el doctor Raimundo Antonio Tello. Lo dijimos al inicio de esta emisión, ayer se inició el juicio virtual contra el abogado Diego Cadena, abogado del expresidente Álvaro Uribe y hoy senador de la República. Audiencia que continuará, donde la Fiscalía ayer pidió detención domiciliaria por los delitos de soborno y fraude procesal. Y a propósito de las audiencias del día de ayer, en que fueron imputados dos profesionales del derecho ante un juez del distrito de Bogotá, le pedimos al abogado Raimundo Tello nos explique lo que es la formulación de imputación, el por qué se solicitó detención en la residencia y por último, por qué el fiscal no podía lanzar juicios de responsabilidad contra el senador, a quien se indica como beneficiario de los delitos que se le imputaron a los dos abogados. Doctor Raimundo Tello, muy buenos días. Aldemar, apreciados vivo oyentes, muy buenos días bajo la gracia de nuestro Creador. Señor director, es claro que con ocasión de las audiencias que se iniciaron el día de ayer en la ciudad de Bogotá, es de una relevancia especial para nuestros vivo oyentes el que podamos definir en qué consisten las audiencias de formulación de la imputación, la de medida de aseguramiento, por qué se escogió la domiciliaria, cuáles los delitos que se imputaron y por qué no se hizo mención de responsabilidad del beneficiario de aquellos delitos imputados. Pues bien, centrados en la Ley 906 del año 2004, artículos 286 que la define, 287 y 288 que la reglan, diremos que la formulación de la imputación es un acto de comunicación a través del cual se entiende la Fiscalía convoca, lleva a una persona ante un juez con funciones de control de garantías para ante él indicarle, señor, usted, a partir de los actos, de los comportamientos que ha agotado, es autor, ese es el término utilizable en este caso, de un comportamiento delictivo o de varios comportamientos delictivos. Es tomar el actuar del ciudadano, tarea del fiscal, y buscar cómo lo ajusta a una de las definiciones que trae el Código Penal de lo que son comportamientos delictivos, definiéndolo como autor porque en concreto le establece cuál fue el actuar que desplegó. Para el caso, la formulación de la imputación se hizo indicándole a la persona que lo consideraban autor de dos delitos. El uno, definido como soborno en la actuación penal, para nuestros vivo oyentes, está ubicado en el artículo 444A del Código Penal. Es una creación de una ley que es la Ley 890 del año 2004. Dice el artículo: el que en provecho suyo o de un tercero entregue o prometa dinero u otra utilidad a persona que fue testigo de un hecho delictivo para que se abstenga de concurrir a declarar o para que falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurre en el mismo con una sanción grave mínima de 6 años. Consiste entonces, dice la disposición, que al testigo del comportamiento delictivo se le prometa dinero, se le entregue dinero, se le prometa utilidad. Y eso es lo que nos han indicado, eso es lo que ha comunicado el señor fiscal, diciendo que la persona que estaba siendo objeto de los señalamientos el día de ayer había buscado a potenciales testigos dentro de un proceso
los había conminado a través de entregas dinerarias y de representación en procesos judiciales para que tergiversaran la verdad que conocían, es decir, mintieran en un lenguaje más profano. El problema es que cuando es en actuación judicial o administrativa que se convoca a una persona para que falte a la verdad o la persona falte a la verdad, su comportamiento de soborno en actuación penal se acopla también al delito de fraude procesal, que es un comportamiento señalado en el artículo 453 del Código Penal y que en términos de la ley consiste en el que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley. Y lo que nos dijo el fiscal es que el trabajo que se estaba elaborando de llevar a falsear la verdad a potenciales testigos tenía como objetivo producir engaño en la autoridad que investigaba estos comportamientos que es la Honorable Corte Suprema de Justicia. Por manera que, en función de nuestra comunidad, diríamos, ayer la Fiscalía formalizó la relación con una persona a la que estaba investigando ante un juez de la República, diciéndole cuál era el concreto comportamiento que había ejecutado y a partir de ese concreto comportamiento, por qué lo consideraba autor de los delitos que hemos mencionado, soborno en actuación penal y fraude procesal. Delitos graves en la medida en que la pena mínima establecida en la ley es de 6 años. Gravedad que generó la audiencia subsiguiente, la de imposición de medida de aseguramiento como reclamo de la Fiscalía. Lo natural es que a pedidos del artículo 313 de la ley 906, la medida de aseguramiento fuera la detención preventiva en un centro carcelario, pues así la ley lo establece de acuerdo con el artículo 313. Sin embargo, viene tomando fuerza, y lo agradecemos porque refuerza la presunción de inocencia, la presunción de inocencia privilegia que las personas se defiendan en lo posible en libertad o con las menores restricciones. El fiscal, como es su obligación, se acogió a la directiva 0001 de junio 2 del año 2020, emanada del señor fiscal. A ella deben sujetarse los señores fiscales, se lo impone el artículo 251, numeral tercero de la Constitución. Y en el punto 24 de esa directiva se dice que en los casos excepcionales que se recurra a una medida de aseguramiento privativa de la libertad, podrá darse prioridad a la detención preventiva en la residencia, que fue lo que se solicitó. Así que aquí destacamos que se haya privilegiado la libertad, pues las condiciones en los centros de reclusión generalmente imposibilitan un real ejercicio del derecho a la defensa. Un cuestionamiento que se ha hecho: ¿por qué el fiscal no hizo calificaciones acerca del beneficiario de estos comportamientos que él señala como delictivo, la persona que iba a resultar favorecida con ellos? Tenemos que indicar que el conocimiento que nos entrega la información entregada es que ese beneficiario es un senador de la República. Al serlo, no es el fiscal que está adelantando este trámite el que tiene competencia para investigarlo o lanzar juicios en su contra. El artículo 186 de la Constitución, modificado por el acto legislativo número 01 del año 2018, artículo primero, en asocio del artículo 235, numeral cuarto, también de la Constitución, modificado por el artículo tercero del mismo acto legislativo, dicen que
La única autoridad que puede investigar, juzgar a un senador de la República, a un congresista, es la Corte Suprema de Justicia, razón por la cual solo la Corte podría lanzar juicios en su contra. No le estaría permitido a un fiscal que no tiene el fuero como aquel que estaba en la audiencia de formulación de la imputación. Desbordaría su rol. ¿Qué sigue? Ahora sigue que la víctima y el Ministerio Público se pronuncien. La víctima, indudablemente, apoyando el pensamiento de la Fiscalía. El Ministerio Público es neutral y como representante de la sociedad lanzará el juicio que estime. Viene la controversia de la defensa. Única y exclusivamente su controversia estará en cuestionar por qué no debe imponerse medida de aseguramiento, por qué en su concepto no hay delito o por qué no se cumplen las finalidades que argumentó la Fiscalía. Presentará sus soportes probatorios pertinentes. Luego, el juez tomará decisiones a las que estaremos atentos para futuras columnas. Señor director, que Dios nos bendiga, que Dios se glorifique en nuestras vidas, esperando dar las claridades que se requieren. Un abrazo y bendiciones. Amén, abogado Raimundo Tello. Ahora queda pues esperar el viernes, que será la continuación de esta audiencia de imputación de cargos a el abogado Diego Cadena por soborno y fraude procesal. Allí quedó pues la explicación de parte del abogado penalista y catedrático Raimundo Antonio Tello.